Bienvenidos a la revisoría NIC 37. Donde veremos terminología, objetivo, definiciones, reconocimiento, provisiones, obligación presente, suceso pasado, salida probable de recursos que incorporen beneficios económicos, valoración, mejor estimación, riesgo e incertidumbres, valor actual, sucesos futuros, enajenaciones o abandonos esperados de activos, cambios en el valor de las provisiones, contratos de carácter oneroso, información a revelar. Know-how de provisiones de activos contingentes y pasivos contingentes. Concepto, objetivos, estrategia, analítica, requerimientos, movimientos de provisiones de activos contingentes y pasivos contingentes, requerimientos, pasivos omitidos, requerimientos, análisis. Revisoría NIC 37, terminología. Resumen de la norma internacional de contabilidad número 37, NIC 37, provisiones de activos contingentes y pasivos contingentes. Objetivo. El objetivo de esta norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la valoración de las provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, así como que se revele la información complementaria suficiente por medio de las notas, como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes de las anteriores partidas. Definiciones. Los siguientes términos se usan en la presente norma con el significado que a continuación se especifica. Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Un pasivo es una obligación presente de la empresa surgida a raíz de los sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. El suceso que da origen a la obligación es todo aquel suceso del que nace una obligación de pago de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que a la empresa no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente. Una obligación legal es aquella que se deriva de un contrato, ya sea a partir de sus condiciones explícitas o implícitas. B. La legislación u C. Otra causa de tipo legal. Una obligación implícita es aquella que se deriva de las actuaciones de la propia empresa en las que a. Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas empresariales que son de dominio público o a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades, y b. Como consecuencia de lo anterior, la empresa haya creado una expectativa válida ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. Un pasivo contingente es a. Una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o en su caso por la no ocurrencia de uno o más de eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la empresa. O bien b. Una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados que no se ha reconocido contablemente porque 1. No es probable que la empresa tenga que satisfacerla desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos, o bien 2. El importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad. Un activo contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o en su caso por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la empresa. Un contrato de carácter oneroso es todo aquel contrato en el cual los costes inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo.
Una reestructuración es un programa de actuación planificado y controlado por la gerencia de la empresa cuyo efecto es un cambio significativo: A, en el alcance de la actividad llevada a cabo por la empresa, o B, en la manera de llevar la gestión de su actividad. Reconocimiento. Provisiones. Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes condiciones. A. La empresa tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado. B. Es probable que la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación. Y C. Puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. De no cumplirse las tres condiciones indicadas, la empresa no debe reconocer la provisión. Obligación presente. En casi todos los casos quedará claro si el suceso ocurrido en el pasado ha producido o no el nacimiento de la obligación presente. Suceso pasado. El suceso pasado del que se deriva la obligación se denomina suceso que da origen a la obligación. Para que un suceso sea de esta naturaleza, es preciso que la empresa no tenga como consecuencia del mismo otra alternativa más realista que atender al pago de la obligación creada por tal suceso. Este será el caso solo si a. El pago de la obligación viene exigido por ley, o bien b. Al tratarse de una obligación implícita, cuando el suceso, que puede ser una actuación de la propia empresa, haya creado una expectativa válida ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. Los estados financieros se refieren a la situación financiera de la empresa al final del ejercicio sobre el cual se informa, y no a su posible situación en el futuro. Por esta razón no se pueden reconocer provisiones para gastos en los que sea necesario incurrir para funcionar en el futuro. Las únicas obligaciones reconocidas en el balance de la empresa serán aquellas que existen ya en la fecha del balance. Salida probable de recursos que incorporen beneficios económicos. Para reconocer un pasivo no solo debe existir la obligación presente, sino también la probabilidad de que haya una salida de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación. Para los propósitos de esta norma, la salida de recursos u otro suceso cualesquiera se considerará probable siempre que haya mayor probabilidad de que se presente que de lo contrario. Es decir, que la probabilidad de que un evento ocurra sea mayor que la probabilidad de que no se presente en el futuro. Cuando no sea probable que exista la obligación, la empresa procederá a informar por medio de notas sobre el pasivo contingente, salvo que la posibilidad de que haya una salida de recursos que incorporen beneficios económicos se considere remota. Valoración. Mejor estimación. El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación en la fecha del balance del desembolso necesario para cancelar la obligación presente. Las incertidumbres que rodean el importe a reconocer como provisión se tratan de diferentes formas, atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso. En el caso de que la provisión que se está valorando se refiera a una población importante de casos individuales, la obligación presente se estimará promediando todos los posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas. El nombre de este método estadístico es el de valor esperado. La provisión, por tanto, será diferente dependiendo de si la probabilidad de que se presente una pérdida es, por ejemplo, del 60% o del 90%, en el caso de que el rango de desenlaces posibles sea continuo y cada punto del mismo tenga la misma probabilidad que otro, se utilizará el valor medio del intervalo. Ejemplo: la empresa vende sus productos con garantía, de forma que los consumidores tienen cubierto el coste de las reparaciones de cualquier defecto de manufactura que pueda aparecer hasta 6 meses después de la compra. Si se detectaran defectos menores en todos los productos vendidos, los costes de reparación de todos ellos ascenderían a 1.000.000. En el caso de que se detectaran defectos importantes en todos los productos vendidos, los costes correspondientes de reparación ascenderían a 4 millones. La experiencia de la empresa en el pasado junto con las expectativas futuras indican que para el año próximo no aparecerán defectos en el 75% de los artículos. Se detectarán defectos menores en el 20% y en el
restante 5% aparecerán defectos importantes. De acuerdo con el párrafo 24, la empresa habrá de evaluar la salida probable de recursos para cubrir la garantía del conjunto de los artículos. El valor esperado del coste de las reparaciones será 75% de 0, más del 20% de 1 millón, más del 5% de 4 millones, igual 400.000. Riesgo e incertidumbres. Para realizar la mejor estimación de la provisión debe ser tenidos en cuenta los riesgos e incertidumbres que inevitablemente rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Valor actual. Cuando resulte importante el efecto financiero producido por el descuento, el importe de la provisión debe ser el valor actual de los desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar la obligación. Sucesos futuros. Los sucesos futuros que puedan afectar a la cuantía necesaria para cancelar la obligación deben ser objeto de reflejo en la evaluación de la misma, siempre que haya una evidencia objetiva suficiente de que puedan aparecer efectivamente. Enajenaciones o abandonos esperados de activos. Las ganancias esperadas por la enajenación o abandono de activos no deben ser tenidas en cuenta al evaluar el importe de la provisión. Cambios en el valor de las provisiones. Las provisiones deben ser objeto de revisión en cada fecha del balance y ajustadas en su caso para reflejar la mejor estimación existente en ese momento. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos que incorporen beneficios económicos. Para cancelar la obligación correspondiente se procederá a liquidar o revertir la provisión. Contratos de carácter oneroso. Si la empresa tiene un contrato de carácter oneroso, las obligaciones presentes que se deriven del mismo deben ser reconocidas y valoradas en los estados financieros como provisiones. En esta norma se define un contrato de carácter oneroso como aquel en el que los costes inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. Los costes inevitables del contrato reflejarán los menores costes netos por resolver del mismo, lo que es igual el importe menor entre el coste de cumplir sus cláusulas y la cuantía de las compensaciones o multas que se deriven de su incumplimiento. Información a revelar. Para cada tipo de provisión, la empresa debe informar acerca de el importe en libros al principio y al final del ejercicio, b. las dotaciones efectuadas en el ejercicio, incluyendo también los incrementos en las provisiones existentes, c. los importes utilizados después de aplicados o cargados contra la provisión en el transcurso del ejercicio, d. los importes no utilizados que han sido objeto de liquidación o reversión en el ejercicio, y el aumento durante el ejercicio en los saldos objeto de descuento por causa del paso del tiempo, así como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento. No es preciso suministrar información comparativa. La empresa debe revelar por cada tipo de provisión información sobre los siguientes extremos. A. Una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, así como el calendario esperado de las salidas de beneficios económicos y producidos por la misma. B. Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las salidas de recursos que producirá la provisión en los casos en que sea necesario para suministrar la información adecuada. La empresa debe revelar la información correspondiente a las principales hipótesis realizadas sobre los sucesos futuros de los que se refiere el párrafo 48. Y C. El importe de cualquier eventual reembolso, informando además sobre la cuantía de los activos que hayan sido reconocidos para recoger los eventuales reembolsos esperados. A menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarla sea remota, la empresa debe dar para cada tipo de pasivo contingente en la fecha del balance una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese posible, a. una estimación de sus efectos financieros valorados según lo establecido en los párrafos 36 a 52, b. una indicación en las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las salidas de recursos correspondientes, y c. la posibilidad de obtener eventuales reembolsos. Know-how de provisiones de activos contingentes y pasivos contingentes. Concepto, objetivos. Concepto.
Know-how del cómo hacer un documento contable mediante el análisis de deducción, pericia y experticia del profesional financiero contable. En este caso, vamos a elaborarlo enfocado a la NIC 37, provisiones de activos contingentes y pasivos contingentes. Objetivos: examinar las bases financieras de las provisiones de activos contingentes y pasivos contingentes, verificar las pruebas de rubros en los que intervengan su cálculo. Estrategia analítica. En esta prueba se analizará los saldos de los balances contables teniendo como referencia un año comparativo, este año comparativo relativamente al año anterior con el que se cerró balance inicial del periodo actual y el actual balance final de cierre del periodo actual. Tenemos un detalle donde ponemos el código contable, la cuenta contable, saldo de analizar. Se analiza si ha existido ajustes, reclasificaciones en el periodo, los montos y variaciones que afectaron al balance. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos según nuestro juicio como auditor si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia establecida en la compañía. Requerimientos. Balance cerrado del 31 de diciembre del año actual, mayores contables del 31 de diciembre del año actual, balance cerrado del 31 de diciembre del año anterior, mayores contables del 31 de diciembre del año anterior, auditoría forense. Movimiento de provisiones de activos contingentes y pasivos contingentes. Partimos de las cuentas contables al inicio del año actual o al 31 de diciembre del año anterior con sus saldos respectivos. Despartimos en cuentas propiamente dichas de provisiones de activos contingentes y pasivos contingentes. Registramos las adiciones, pagos, reclasificación, ajustes hasta la fecha de corte de la revisión planeada respectivamente, que puede ser a preliminar en septiembre y el otro corte al 31 de diciembre del año actual con balances cerrados. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos según nuestro juicio como auditor si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia establecer en la compañía. Requerimientos: mayores contables del 31 de diciembre del año actual. Pasivos omitidos. En esta prueba vamos a registrar y verificar las facturas que quedaron provisionadas del 31 de diciembre del año de cierre, año actual, y que debieron quedarse contabilizadas por pagar para el año de auditoría siguiente. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos según nuestro juicio como auditor si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia establecer en la compañía. Requerimientos: facturas del 31 de diciembre del año de cierre, mayores contables, órdenes de pago, cheques, transferencias, comprobantes de egreso, comprobantes de diario. Vamos al análisis. Como ustedes pueden ver, esta es la analítica de las provisiones, donde tenemos la cuenta, el concepto, los saldos del 31 de diciembre del año anterior, los saldos iniciales, el saldo del 31 de diciembre del año actual, si ha habido ajustes en el debe y en el haber, en positivo debe y en haber negativo, reclasificaciones positivo en debe o negativo en haber, y determinamos el saldo según auditoría. En el movimiento de las provisiones de la compañía, tomamos según el mayor contable que nos proporciona la compañía, el fecha, código, cuenta, detalle, debe haber saldo, y hacemos el movimiento. Donde ponemos código, cuenta, y ponemos fecha, detalle, y aquí vamos a ponerle saldo inicial. Tenemos el saldo inicial.
saldo inicial, más las adiciones, menos los pagos que se han realizado, más menos reclasificaciones, más menos ajuste, y obtenemos el saldo final. Aquí tenemos algunas provisiones, por ejemplo, provisiones de nómina, provisiones de deterioro, provisiones por contrato oneroso, provisiones por daños a terceros y otras provisiones. Y esta es la prueba de pasivos omitidos, donde tenemos la referencia para cruzar con auditoría, la orden de pago, la fecha de la factura, el importe de la OP o de la factura, la fecha de la orden de pago, el número de factura a la que se está afectando, el importe de la factura, el concepto, el proveedor, y si corresponde al ejercicio que estamos auditando, sí o no, y si está contabilizado o provisionado en el ejercicio